sindical movilizado, es trabajadores levantando su bandera. A nosotros nunca nadie nos ha regalado nada. ¿Los empresarios son los enemigos de los trabajadores? ¿Los sindicatos deben de tirar de la piola de sus intereses sin importar qué pase con la industria a la que pertenecen? ¿O se deben preocupar por situaciones que afecten al negocio y por ende a sus fuentes laborales? Mi nombre es Gonzalo Ferreira y hoy hablaremos de la relación entre empresarios y trabajadores y de las diferentes formas que los sindicalistas tienen para negociar mejor y cuidar sus puestos de trabajo. Para una nota que se publicó la semana pasada, me tocó hablar con sindicalistas de un gremio con el que nunca había tenido contacto ni escuchado, el de los tabacaleros. Escucharlos hablar sobre diferentes asuntos me sorprendió bastante, sobre todo por la forma en que encaran su lucha sindical. Pelean contra sus empleadores por mejores salarios, trancan duros cuando lo creen conveniente y negocian condiciones que tal vez otros soñarían. Por ejemplo, uno de los escalafones del peón, en este rubro, tiene un salario mínimo de 60.000 pesos por mes. Pero por otra parte, cuando ven que las regulaciones de afuera o situaciones de negocio que afectan a la industria, ellos no tienen temor en salir a protestar por cuestiones que afecten a sus empleadores. Saben que a la larga, ellos también saldrán perdiendo. El presidente de este sindicato, Carlos Caldas, contó parte de la filosofía de su gremio. Desde el año 60 no había tenido una movilización hasta el año 2000, o sea, durante 40 años no se movilizó. En el año 2000, en el gobierno de Jorge Valle, por primera vez nos movilizamos por un problema del doble Messi. El doble Messi a las bebidas y los cigarrillos que venían de importados se les cobraba doble Messi y el gobierno en ese momento quiso sacar ese doble Messi. Ahí tanto la industria de la bebida como la industria del tabaco salió a la calle a decir que si hacían eso, ahí sí iba a ser una competencia desleal con las industrias que estaban instaladas en el país, claro, si le sacaban el doble Messi. Porque eso por lo menos era un freno y eso iba a atentar no solo contra las industrias, sino contra la fuente de trabajo. Generalmente esto no es así en otros sindicatos. En primer lugar, porque lo que prima en muchos gremios es una ideología que está basada en la lucha de clases. Y eso hace que vean a los empresarios como enemigos. Varios dirigentes sindicales han dicho esto, lo han expresado públicamente sin ningún tipo de temor. Otro motivo, en segundo lugar, puede ser porque hay quienes piensan que los sindicalistas deben de tirar de la piola para conseguir las mejores condiciones de trabajo, salariales, etc., sin importar qué pasa del otro lado, si eso se puede tolerar o no por parte de la empresa. Un ejemplo de estas horas sobre eso es lo que está pasando con Conaprole. Este martes los productores lecheros se reunieron con el presidente Tabaré Vázquez y le llevaron sus quejas por la presión sindical que ellos dicen no pueden soportar más. Tanto es así que ellos están pidiendo una ley de responsabilidad laboral para que los sindicalistas se hagan cargo de los daños que generan, según dijo el dirigente de la gremial lechera, Wilson Cabrera, a la salida de la reunión con el presidente. Sí, se le planteó, fue uno de los temas que más hablamos. Por supuesto que los productores lecheros, los socios nuestros, es lo que más nos han pedido. El tema ese de los sindicatos nos tienen sumamente preocupados todos los productores. El tema del sindical es muy grave, es muy delicado. Nosotros estuvimos pidiéndole al ministro también que debería haber una ley de responsabilidad laboral, porque no vemos cómo los funcionarios de Conaprole pueden interferir en la organización de la empresa, que no tiene absolutamente nada que ver ningún sindicato, y sin embargo cualquier sindicato se atreve a hacerlo porque no hay quien lo pueda para nada discutirlo. Ellos tienen el poder de hacer el paro cuando ellos quieren y por los motivos que quieren. No hay ningún nivel de hasta dónde pueden llegar ellos. Se sabe muy bien y es muy claro que ellos no pueden interferir en lo que tiene que ver con la dirección de la empresa, pero igual lo hacen. Los productores ya no quieren estar más siendo extorsionados continuamente por el sindicato. Eso también nos preocupa mucho y bueno, es un deber que le dejamos
al presidente de la República y a los ministros que nos recibieron. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, no lo ve así. Cree que no hay sindicatos que estén tirando de la piola sin importar las consecuencias. No hay ningún conflicto que se lo pueda denominar en el Uruguay grave para ninguna empresa. Sí hay muchos titulares que llevan a pensar, sin rigurosidad, que estamos ante conflictos duros, pero yo estaría en condiciones de debatir que hoy no hay ningún conflicto que pueda considerarse duro. Duro en términos de, como muchas veces se la llaman, huelgas salvajes. No hay en el Uruguay. Lo que hay es una cultura sindical que tiene más de 100 años y que defiende los derechos de las personas. Y esto me parece que es lo mejor que le puede pasar a una democracia, que haya sindicatos defendiendo los derechos de las personas y de los más débiles. Pero esto nunca olvidando de que el trabajo es el centro de nuestra preocupación. En el caso de Conaprole, por ejemplo, el cortar las horas extras es la medida sindical más utilizada y Pereira la defiende. A veces se nos acusa con prejuicios de que tomamos medidas duras contra empresas, cuando en verdad muchas veces esas medidas duras es simplemente cumplir con nuestra jornada de trabajo, es decir, trabajar 8 horas por día. ¿Esto puede ser cuestionable? ¿O en realidad allí hay una falla del sector empresarial que no permite que una empresa funcione si los trabajadores trabajan las horas normales por las que tienen firmado su contrato? Entonces tenemos que ir a una discusión más sensata, sin tanto prejuicio. Pero ¿dónde está el punto medio? ¿Hasta dónde se puede tolerar? Para algunos, la actitud de los sindicatos que pelean hacia afuera por toda la industria, pensando en si se afecta a la empresa, también se afecta al trabajador, es catalogada de amarillista. Pero la clave parece estar en la confianza. Porque así como hay muchos sindicatos que ven a los empresarios como enemigos, también hay muchos empresarios que piensan al revés. Lo que ha incidido en esto es ver un aumento constante en el salario real para los trabajadores y una disminución en los últimos años de la rentabilidad de muchas empresas. Eso hace que muchos empresarios crean que tirar tanto de la piola sindical lo que está poniendo en riesgo hoy son los puestos de trabajo. Fernando Pereira entiende que lo más importante en estos momentos para los sindicatos es cuidar el empleo. Para cualquier dirigente sindical, cuando se presenta a una negociación en un consejo de salarios o en un conflicto, el tema principal es el trabajo, es el cuidado del empleo, es la formación profesional, es decir, todo aquello que tiene que ver con mantener su lugar de trabajo, con construir más trabajo, con defender la creación de puestos de trabajo. Este es y ha sido el tema principal del movimiento sindical. Solo hay sindicatos donde hay empresas y que solo hay sindicatos fuertes donde hay empresas fuertes. Esto no puede ser sinónimo de que uno no va a conflictivizar con esas empresas, porque ahí lo que quiere es que el empleo se conserve, que la calidad de vida de la gente se mantenga. Entonces, trabajar con sensatez supone discutir por fuera de la discusión salarial el empleo, la inversión pública, la transformación productiva, la energía, y esto hacerlo en clave de diálogo social, es decir, con empresarios, trabajadores, gobiernos, academia, que permita construir un conjunto de conocimientos que vaya de alguna manera estudiando el futuro del trabajo y al mismo tiempo tomando medidas de políticas públicas que protejan el empleo. ¿Es posible pensar en más sindicatos como el de los tabacaleros? Si bien un escenario de pérdida de empleo puede moderar a muchos sindicatos, parece muy difícil que esta filosofía se extienda. Porque lo que hay de fondo es una visión ideológica que hace ver a los empresarios como enemigos de los trabajadores. La clave es la confianza.